Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 40 del Baúl del Miedo. Mi nombre es Roberto y el día de hoy, para celebrar los 40 episodios del Baúl del Miedo, les traigo historias que los dejarán sin dormir. No olviden suscribirse al canal de YouTube de El Baúl del Miedo, que pueden encontrar como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, además de nuestras redes como Instagram, en el que nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo Oficial, y en todas las plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo. No olviden que también tenemos nuestro Ko-Fi, en donde pueden donarnos si les gusta este contenido, pero basta de introducciones, vamos a escuchar historias aterradoras. Es hora de entrar al mundo de lo desconocido y lo paranormal. Empecemos. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. La primera anécdota de la noche tiene que ver con una persona que afirma haber tenido un encuentro de ultratumba. Muchas veces se dice que los familiares fallecidos visitan a las personas que quisieron en vida, así que vamos a escuchar esta interesante anécdota. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde me estén escuchando. Yo soy Juanse y en esta oportunidad vengo a contarles una pequeña historia de terror que sucedió en mi casa hace ya un par de años. Por nosotros me refiero a mi madre, mi hermano y yo, vivíamos en una de esas casas antiguas, de esas casas grandes, era un segundo piso, que tenía un corredor principal bastante grande y que tenía la distribución normal de ese tipo de casas, con los cuartos y las salas alrededor de todo este gran corredor central. Había justo al lado de la cocina una baldosa que estaba floja, y era usual escuchar en las noches esta baldosa moverse, como si alguien pasara por encima de ello, pese a que absolutamente nadie estaba por esos lados. Recuerdo mucho que cierto día cualquiera salgo yo a hacer una diligencia con mi madre. Salimos a lo que aquí en Colombia se le llama hacer una vuelta, ir a hacer una diligencia, ir a comprar unas telas probablemente que ella necesitaba. Y estando haciendo todas esas diligencias y demás, mi mamá le suena el teléfono, el celular, y es mi hermano llorando. Y mi hermano está llorando y está diciendo: hay un señor sentado en la sala de la casa. Hay un señor ahí, es un señor grande, es un señor moreno, es corpulento, está ahí sentado y me está mirando. Mamá, ¿qué hago? No sé por dónde entró. Hay un señor aquí. Mi hermano destrozado, se le podía escuchar el miedo en la voz. Claramente mi madre asustada me dice: vámonos para la casa, pasó algo, nos regresamos. Y cuando llegamos a la casa, nosotros vivíamos en un segundo piso, mi hermano estaba afuera de la casa llorando con un vecino. Mi mamá me dice: Juan, entra tú. Me armo de valor, yo con mis escasos 19, 20 años. Entro a la casa, empiezo a recorrerla y no veo a nadie. Miro las puertas, reviso todas las puertas, reviso detrás de las puertas, reviso los closets, abro la terraza. No había nadie. Yo puedo asegurar que yo revisé la casa de cabo a rabo y no hay absolutamente nadie. Entonces, claro, salgo yo, le digo a mi mamá que no hay nadie en la casa, le digo a mi hermano que no hay nadie en la casa. Mi hermano dice que él vio a alguien. Las cosas se quedan hasta ahí. Un par de años después, recordando esas épocas en las que las mamás no tenían Instagram, sino que tenían un álbum de fotos, a mi mamá le da por sacar uno de esos álbumes de fotos y empezar como a mirar las fotos de ese álbum y a mostrárselas a las visitas que llegaban en esa época y a mostrar las fotos de mi bautizo. Y mi hermano en un momento se queda inmóvil y se pone a llorar. Empieza a señalar una foto y empieza a decir: ¿quién es él? Venga, ¿quién es él? Entonces mi mamá le dice: mira, ese es el bautizo de tu hermano, era mi bautizo, y el que me estaba cargando era mi abuelo.
ese es tu abuelo, dice mi mamá. Y mi hermano sigue llorando, y dice, ese fue el señor que yo vi que se apareció el otro día en mi casa. Lo curioso y lo inexplicable es que mi abuelo fallece en el año 1989, mi hermano nace en el año 1991, por lo cual claramente no tenía ningún tipo de memoria o sabía exactamente quién era. Y aparte de eso, para el momento en el cual fallece mi abuelo, nosotros no vivíamos en esa casa todavía. Entonces es bastante loco que pasen ese tipo de cosas. Explicaciones no le encuentro. Trato de ser siempre una persona muy racional, pero a ese tipo de cosas no le encuentro explicación alguna. Quizás, solo quizás, existe algún lugar donde los muertos van y de vez en cuando vienen a visitarnos y a mostrarnos que ellos están bien. Me pueden buscar en redes sociales como Cráneo Barbado en Twitter. Y también tengo un par de proyectos adicionales. En YouTube aparece un canal de historia que se llama Historia Histérica. Y pueden también buscar el podcast Ya se vieron, donde hablo un poquito de series y películas. Que estén muy bien y que descansen, si es que pueden. La siguiente anécdota se desarrolla en un lugar que es muy visitado por todas y todos los mexicanos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas veces se ha hablado de avistamientos en vuelos, pero ¿qué pasa cuando los aviones se encuentran en tierra? Quédate y descúbrelo en la siguiente historia. Esto sucedió en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, en el 2020. Era el pico de la pandemia y en esos meses llegaban los vuelos y los equipos, como no tenían vuelo de salida, se quedaban hasta 2 o 3 horas estacionados. Recuerdo que en esa ocasión teníamos un equipo estacionado. Ya habían bajado pasajeros, la tripulación, se había limpiado todo, etc. Así que estaba totalmente vacío. Cerca de las 12 de la noche me marca un compañero para avisarme que había una sobrecargo en la rampa antes de entrar al pasillo. Por lo cual, pues me sorprendí porque todas las puertas deberían de estar cerradas y yo mismo las había cerrado. Pensé que tal vez había pasado algún otro compañero y había dejado abierto o la sobrecargo se había quedado 2 horas en el avión, cosa que es rara pero a veces pasa. Pero bueno, me acerqué a las puertas de la parte de abajo y estaban cerradas. Las abrí y entré y llegué hasta la puerta del avión y las luces estaban apagadas. No parecía que nadie estuviera ahí adentro. Le toqué, la llamé y no tuve respuesta. Regresé para revisar las puertas de abajo y las puertas de arriba de la rampa de acceso y las dos también estaban cerradas. Le llamé al compañero para preguntarle si era verdad que había ahí una sobrecargo o nada más me estaba jugando una broma para espantarme o algo así. Pero no, o sea, de verdad él juraba y juraba que sí, que había visto ahí a una sobrecargo, que había visto a alguien. Al terminar nuestro turno, fuimos al área de vigilancia y le pedimos al personal que si podíamos ver los videos de la noche. Y oh sorpresa, sí había ahí una sobrecargo. Una de las cámaras la había captado bajando de la rampa de acceso, entrar al pasillo y girar en una de las esquinas. Pero la cámara que está en la puerta del avión no la vio. O sea, esa cámara que se supone que donde debería de aparecer ella, ya no apareció. Es como si en esa esquina se hubiera esfumado. 2 minutos después, se me ve a mí entrar al pasillo y llegar hasta el avión. Muchas personas afirman que al dormir han visto sombras postradas a los pies de su cama, en la puerta, en la ventana. La historia que escucharemos a continuación nos relata cómo vive una persona en carne propia, junto a los miembros de su familia, la aparición de estos seres. Escuchémosla. ¿Qué onda, mira? Déjate cuento. Es que a mi hija en su cuarto, se le apareció una niña. Todas las noches, bueno, se le aparecía, porque ahora se trasladó al cuarto del niño. Se aparecía todas las noches una niña.
parada en la puerta, y si no parada en la puerta, se ponía al lado de su escritorio. Y así fija se le quedaba viendo y no se movía. Y duraba así horas la sombra, pero se distinguía bien la silueta y los ojos. Y hubo un tiempo, las últimas veces que se apareció en su cuarto, aparecía con pose de crucificada. Y así la veía y duraba mucho rato como crucificada. Después dejó de aparecerse como 3 semanas y empezó a aparecerse en el cuarto del niño. Y pues ya, eso es, se aparece igual en la puerta y en su escritorio. Y ahora lo que ve mi hija es en la ventana, ve unos ojos así súper pelones que se quedan viendo en la ventana, pero o sea, no alcanza a ver rostro ni nada, solo se ven los ojos que la están viendo. Y yo lo que veo es en las escaleras, para subir al segundo piso, yo veo que alguien sube, pero se ve chiquito, como si fuera un niño o un enanito. No se cuenta, sí se ve, pero no alcanzo a ver, solo veo la silueta. No distingo facciones o así. Y cuando estoy en la cocina, o sea, veo por el reflejo de la tapa de la estufa. O sea, ya ves que cuando cocinas levantas la tapa y pues si es de vidrio. Ah, bueno, en algunas de metal también. Pero si es de vidrio se reflejan como distorsionadas las imágenes. Bueno, así se ve también como que pasa alguien. Se ve perfectamente el movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y a veces escucho que avientan algo en las escaleras, que se va cayendo como cuando se cae una pluma o se cae algo, y me asomo y no se cayó nada. O sea, solo veo que pues que está todo solo, y si cierro la puerta vuelvo a escuchar que se está cayendo algo. Pero pues en sí es eso. O a veces que estoy sola y oigo que abren o cierran una puerta de alguno de los cuartos. Me asomo y la puerta está como yo la había dejado, ya sea abierta o cerrada. O que les tiran al baño y voy y el baño está seco. O sea, ni siquiera está mojado de donde les tira, así se moja de donde se va el agua. No, entonces me llama mucho la atención eso. Llegamos a la cuarta historia de la noche. ¿Ustedes creen que es posible que se transmitan las malas energías de un lugar a otro? Descubramos lo que sucede en esta anécdota en la que hechos paranormales que acontecían en un departamento terminan apareciendo también en otro. Hola, mi nombre es Diana. Pues les voy a contar mi anécdota paranormal. Yo antes vivía en Coacalco y teníamos una señora que nos ayudaba con el quehacer y pues de años, o sea, muchísimos años nos ayudó. Y yo iba en la secundaria, entonces pues ya le teníamos en colectivo junto con mis papás pues mucha confianza y a mí me gustaba, me caía muy bien, entonces me gustaba como que ir a su casa. Entonces, un día, que ni siquiera me acuerdo, en realidad mi infancia es muy borrosa, pero un día fui a su casa y resultó que ese día llegamos a su casa normal. Yo le ayudaba a hacer la comida, a veces como que me ponía a ver la tele o le ayudaba según yo a limpiar, pues estaba chica. En realidad no recuerdo si iba en primaria o en secundaria, pero el chiste es que estaba pequeña. Entonces estábamos ahí en su casa y me dijo, acompáñame allá arriba con la vecina. Son unos departamentos ahí en Coacalco que si viven por el eje 8 o han pasado por Coacalco seguro los conocen. Son como de estos edificios que son como de puro tabique, que son muchísimos edificios y son varios departamentos. Entonces la señora en vamos a llamarle Carmen porque no quiero, qué tal si no quiere que yo hable de esto, pero digámosle la señora Carmen me dijo que la acompañara con su vecina y su vecina que vivía hasta arriba, ahí en el mismo edificio, y ya pues subimos porque no me quería dejar sola. Y cuando entramos al departamento fue una cosa cañona para mí porque
todo estaba a oscuras. De hecho, la señora está realmente nunca, no recuerdo su rostro, no sé si le vi el rostro, pero yo estaba tan impactada por como el ambiente de su departamento que creo que ni siquiera me fijé en ella. Pero estaba todo oscuro, no tenía las ventanas abiertas, tenía como cortinas, este, oscuras en las ventanas y había muchísimas velas y muchas estatuitas, no sé cómo llamarle, como muchas imágenes. Y tenía varias como de la Santa Muerte y rosarios colgados y tenía muchas fotos. Y yo sí, ¿de qué onda? Me asusté muchísimo. Ah, y también tenía muchísimas velas. Y pues me saqué de onda, o sea, la vibra era como muy fuerte, muy pesada. La verdad es que para mí fue una eternidad estar ahí, pero creo que literal fue un minuto. Creo que la señora Carmen nada más fue como a cobrarle algo o algo por el estilo. Eh, Total, salimos y yo estaba así como que qué onda, pero pues medio me distraje, pero igual como se dice a lo mejor en muchas construcciones, no sé si sea solo aquí en México, pero dicen que sacrifican a personas, ¿no? En las construcciones. Entonces la señora Carmen ya me había contado eso de los edificios, que mataron a un albañil para que saliera bien la obra y que aparte en la casa de esta señora, del departamento con el ambiente así súper pesado, a su hija la ahorcó un payaso de peluche, literalmente. Obviamente, pues yo nunca lo vi y no me consta, pero he vivido muchas cosas como paranormales y eso se me quedó clavado porque dice la señora Carmen que un día esta señora se despertó en medio de la noche porque su hija estaba gritando y le dijo que le estaba ahorcando algo y no sé si en ese mismo momento o al siguiente día tenía como las manos del payaso así de peluche marcadas. En realidad no sé si me quería asustar, pero bueno. este, Total, fuimos al departamento y ya bajamos y creo que la señora Carmen fue a la tienda y me dejó ahí en su departamento y me quedé viendo la tele y pues era un sillón, perdón, era un sillón individual de esos que tienen pues posabrazos. Entonces yo dejé el control en el posabrazos y enfrente de mí estaba la tele y era como de estos muebles que tienen un hueco para la tele y aparte tienen hueco como para, no sé, como vitrina. Y era un mueble bastante grande. Entonces yo dejé el control remoto en el posabrazos y pues estaba viendo la tele muy tranquila. Y aventaron literalmente el control y cayó abajo del mueble. Y por instinto yo volteo hacia la izquierda porque es donde estaba el control y yo dije, ¿qué onda? Y esto casi no se lo cuento a nadie porque siento que nadie me va a creer, pero cuando volteó a la izquierda vi un gnomo, literal un gnomo, un duende, que corrió, o sea, atravesó el pasillo, pero iba corriendo y cuando vio mi mirada, o sea, cuando se dio cuenta que yo lo estaba viendo, se rió, así como una risa muy burlona, como que, no sé, como que muy travieso y tenía aparte como estas vestiduras de, como si fuera de bosque, como muy andrajoso, con una barba larga y como que iba cargando algo. Y se rió y siguió corriendo. Y yo me quedé en absoluto shock. Y no sé cuánto tiempo pasó hasta que llegó la señora porque yo no lo podía creer. O sea, de verdad fue muy impactante. O sea, en mi vida había visto algo así y no he vuelto a ver algo así tan intenso. Pero llegó la señora y pues yo no dije nada. Dije, o sea, no me van a creer, ¿sabes? O sea,
es una locura. Y nunca dije nada. Pero resultó que a partir de ese momento empezaron a asustar muy fuerte en mi casa. Entonces es mi creencia, o ya después como leyendo más cosas, o pues sí, investigando más, porque siempre me ha gustado todo este tema, siempre he visto películas de terror, o sea, soy como que me gusta mucho. Pues yo creo que me jalé esas energías hacia donde yo vivía, que era un departamento ahí en Coacalco, y nos empezaron a asustar fuerte. O sea, desde cosas como estar ahí sentados y que explote una tapa de una cazuela, de esas tapas de vidrio templado de las ollas, cuando ni siquiera estaba prendido el calor, no cayó nada, estaba todo cerrado y explota. Aparte era un departamento hasta arriba. Entonces era así como que no, no es posible. Desde eso hasta que mis papás veían cosas o escuchaban que les hablaban, y a mí pues me jalaron los pies, o sea, estaba dormida y me jalaron los pies. Acto seguido de eso, o sea, me jalan los pies y escucho que avientan algo, como con el control, como con lo que me pasó ahí con la señora Carmen. Y pues sacadísima de onda, aparte yo de, no sé cuántos años yo tendría, a lo mejor como 8, no lo sé. Era sonámbula y me quedaba parada no sé cuánto tiempo en medio así del departamento, o al lado de la cama de mis papás, y yo no recordaba nada absolutamente hasta que mis papás se paraban y me tenían que ir a acostar a mi cama. Y también en ese lapso empecé a tener muchas pesadillas. Me acuerdo mucho una pesadilla que tuve en la que literal desperté llorando, gritando y sudando. Y mi sueño fue que yo estaba acostada y la cama estaba al lado de la ventana, literalmente al lado de la ventana. Entonces yo era como un sueño muy real, como que yo sentía que eso estaba pasando, pues por eso me desperté en ese estado, ¿no? Pero soñaba que nos empezaban a gritar, como una persona nos empezaba a gritar que nos fuéramos de ahí, y después esa persona se hacía en un gigante, o sea, se convertía en un hombre inmenso y intentaba meterse por la ventana que estaba al lado de la cama y metía su cabeza y me empezaba a gritar que nos fuéramos de ahí. Y era un hombre calvo, grande, con muchas arrugas, y pues me estaba gritando que nos fuéramos de ahí, de ese lugar. Entonces empiezan a pasar todas estas cosas y también nos apagaban la tele, o sea, cositas así. Después nace mi hermano, obviamente es más chico que yo, y él también como que empieza a ver cosas, pero pues es un niño, entonces no es que no nos lo tomáramos en serio, porque pues obviamente ya nos estaban asustando, pero hubo una ocasión en la que sí como que nos impactó mucho y hasta la fecha se nos ha quedado, que estábamos cenando pues en el comedor, y como les digo es un departamento, entonces es bastante chico, ¿no? Entonces está el comedor, está al ladito, está la entrada, la puerta principal, y al lado del comedor se podría decir como pasando el pasillo está mi cuarto, o estaba mi cuarto. Y de repente mi hermano voltea hacia el techo y parece que está viendo algo, lo sigue con la mirada hasta mi cuarto. Y mi papá le pregunta, ¿qué viste? Y mi hermano le dice, vi una sombra que entró al cuarto de mi hermana. Y yo así de, no puede ser, no puede ser.
Y aparte yo tenía liter, entonces era así de... Y pues eso estuvo pasando, ese tipo de cosas. Yo continuaba con pesadillas muy fuertes. En ese entonces, para que se den una idea también del tiempo, se había... No se había estrenado, es una locura eso. Pero estaban pasando mucho Chucky en la tele. Creo que siempre la pasan, pero bueno. Este... Y yo soñaba mucho con Chucky. Soñaba mucho con él, pero pesadillas muy fuertes que me decían que matara, que hiciera, y yo despertaba en un estado horrible llorando. De hecho, me acuerdo que tenía una de esas Barbies súper grandes, de esas a mi tamaño, que no sé si se acuerdan, pero había unas Barbies antes que estaban súper grandes y les decían Barbie mi tamaño y, o sea, le tuve que decir a mamá que se la llevara porque igual, esto sí no lo recuerdo si fue real, porque también hubo cosas que vi entre sueños, pero yo veía que se movía la muñeca, entonces llegó un punto en el que ya me daba mucho miedo y la tuvimos que regalar. Y pues todo este tipo de cosas pasaron y este pues nos fuimos del lugar, nos mudamos, no tanto porque nos estuvieran asustando, pero porque pues ya estaba muy, la violencia y todo eso estaba muy feo en Coacalco cuando antes no era así. Entonces, pues tuvimos la oportunidad y nos mudamos, pero igual siento que las cosas se acomodaron y que eso iba a tener que pasar eventualmente por lo que yo había soñado, pues de que de esas personas y ese señor que nos gritaba que nos fuéramos. Entonces, yo siento que de alguna forma pues sí, este pues nos corrieron, ¿no? Y pues mi papá un tiempo estuvo rentando ese departamento. En realidad nunca nadie nos dijo que los hayan asustado, em, pero hubo una vez en que mi papá iba a ir a cobrar la renta porque no se la habían pagado y lo acompañamos, mi hermano y yo. Y en este departamento también creo que es un detalle importante, pero toda una pared era un espejo. Entonces, creo que también eso tiene mucho que ver, porque portales. Pero era un espejo completo y pues entramos, mi hermano y yo, y mi hermano se sentó en un sillón individual y yo estaba parada al lado de él y pues mi papá y el señor estaban ahí hablando, bla, 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 X. Y mi hermano voltea hacia la esquina, en la pared donde está el espejo inmenso, o estaba, la verdad es que ya no he ido a ese lugar. Em, y me dice, ¿quién es esa niña? Y yo así de, ¿de qué estás hablando? Y yo así de, ¿dónde? Porque literal dije, no veo nada, ¿qué está pasando? Y me dijo, esa que está ahí, pero la señalaba. Y yo así de, hasta forzaba la vista y yo así de, no hay ninguna niña, o sea, ¿cómo te explico? Y, y lo único que pude hacer es como reírme como nerviosamente y pues han de saber, mi hermano pues la verdad es que no, hasta la fecha creo que no le gusta nada en absoluto de eso como de terror, no es así como fanático del terror. Y pues tampoco es como que mi hermano sea un gran bromista y aparte estaba muy pequeño. Yo creo de haber tenido como unos 5 años quizás, un poquito más, menos. Entonces esa fue la última experiencia que tuve por allá en Coacalco, en ese departamento. Y pues mi papá vendió el lugar porque pues ya eran muchos problemas, o sea, entraban inquilinos que no pagaban, o sea, ya saben, infinidad de ese tipo de cosas. Entonces mi papá dijo, ya no quiero problemas y lo vendió. Y a la fecha no he vuelto a ese lugar. Y en cuanto a experiencias paranormales, pues siempre he estado como que muy conectada, pero yo insisto en que es a partir de ese momento. O sea, aunque brevemente les diré que sí me han pasado todavía cositas como de ver sombras, de escuchar cosas, pero
la familia de parte de mi papá es muy sensible también. De hecho, mi papá sueña con gente que ya falleció y le dan mensajes. Mi abuelita ha visto infinidad de cosas, ha escuchado infinidad de cosas, le han pasado infinidad de cosas, tiene muchísimas historias. Y hace no mucho, quizás hace unos 2 o 3 años, me enteré de que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuela, era como una especie de curandera. Entonces, creo que como que todo eso tiene que ver, no sé, se junta de alguna forma para que yo tenga como igual un poco de esta sensibilidad. Y pues nada, o sea, la última cosa que me ha pasado acá donde vivo actualmente es que se han caído cosas, veo sombras, he visto ya últimamente como unas 3 veces una sombra blanca, pero no me asusta, de hecho la veo y me causa mucha paz. Entonces creo que también antes, incluso de niña, pues estaba muy atormentada por muchas cosas, habían sucedido muchas cosas y pues todo eso juega para que pues este tipo de energías se te afecten y se te peguen, etcétera. Y pues ahora que estoy como mejor sí veo la diferencia porque sigo siendo sensible, pero ya mm, no es algo que yo sienta que me está atacando, ¿sabes? Y esa es mi experiencia, la más cañona que he tenido ha sido esa. Y pues sí, tengo unas experiencias más, pero esa ha sido la que hasta la fecha me ha marcado muchísimo más. La última anécdota de la noche fue mandada por un seguidor, en la que adjuntó la foto que actualmente es la portada de esta anécdota, y él me comentó que donde tomó esa foto era una casa muy antigua. Esta casa pertenecía a un señor y a una niña. En el huerto, que es el que se ve en la foto, si lo están escuchando en Spotify, pueden acudir después a ver en YouTube o en Facebook el video de este podcast en donde van a poder apreciar la foto de la que les estoy hablando. Entonces, esta persona que era el abuelo y la niña vivían en esa casa. Algo muy extraño que sucedía es que todos los días aparecían muchos hoyos alrededor de todo el piso de este huerto. Y lo curioso es que en el árbol de la derecha siempre se veía una persona caminar y en ese árbol desaparecía. Pero no todo se quedó ahí. Al entregar la casa que era donde se encontraban rentando, al hacer limpieza encontraron un ropero muy viejo en donde estaba la foto de la niña y un señor en blanco y negro. El señor al parecer era bisabuelo de la persona que les rentaba la casa. No se encontraba ninguna foto de esta persona a color, por lo que podemos notar que es bastante viejo. En otra ocasión nos comentó que en esa misma casa, aproximadamente a las 3 de la mañana, dormían 2 personas en una cama y había una ventana que daba a la calle. En esta se encontraba una lámpara que daba reflejo hacia adentro de la habitación. En ese momento esta persona se encontraba entre dormida y despierta, pero al voltear de posición vio a una niña, que era la niña de la foto, parada al pie de la cama observándolos. Como dato curioso, antes de entregar esta casa, la persona que se la rentaba estuvo más preocupada por la cuestión de los hoyos en el huerto que todas las cuestiones que le comentaron los inquilinos. Vamos a escucharla. Bueno, siempre que me han pasado cosas así, en su momento no agarras la onda. O sea, agarras la onda ya que pasa la situación y te empiezas a como a reflexionar, vaya. Un ejemplo, nosotros trabajábamos de 8 a 6 de la tarde, descansábamos un rato, volvíamos a entrar a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana salíamos de trabajar. Esa era nuestra rutina durante un mes. Entonces prácticamente pues llegabas a esa casa a dormir. Sí hubo 2-3 cosas como esa de la niña que te digo. Cuando yo me volteé estaba del lado izquierdo, me volteé hacia el lado derecho. Al momento de ir volteando la veo parada. Yo me tapo, o sea, yo sigo en mi sueño. Y por abajo de la cobija le pego al otro camarada. Entonces el otro camarada se voltea y la ve de frente y se queda pues así prácticamente viendo la valla. Entonces se tapan putiza, güey, y ya nos dormimos, o sea, no hubo pedo. Al día siguiente callado, hasta que me dijo, ¿qué onda, güey? ¿Viste? Así, ya me empezó a decir, no, pues Simón. Entonces, en su momento, pues no sabíamos qué pedo. Después, te digo, en esa casa había cuartos, pues era una casa antigua donde nosotros vivíamos. Estaba un patio y sobre el patio había una puerta que daba hacia el huerto.
Entonces, en ese patio grande, las casas antiguas pues tenían la sala, bueno, como un recibidor. Entonces ahí tenían sillones. Nosotros nos sentábamos volteando hacia el huerto, pues cotorreando, y de repente veíamos pasar a un señor, caminando así, y llegando al árbol se perdía, o sea, ya no salía, ya no se iba ni para atrás ni para adelante. Pero como entre el árbol, a un ladito estaba la cocina, el muro de la cocina lo tapaba. Entonces, al momento de que tú querías seguir la vista, ya nomás adentro de la cocina estaba la ventana que seguía dando hacia el huerto. Por eso nos dábamos cuenta que el señor ya no salía, ya no seguía caminando. Pero en su momento pues no le agarras, ahora sí que pues no, se te hace una cosa pues normal, pues, o sea, no extraña. Esa foto la tomó un hermano mío, que él sí la pasó bien terrible. Ese güey no dormía ni de día ni de noche, porque a ese güey sí lo asustaban mucho. Entonces se agarró tomando fotos a todo, y pues resulta que pues ahí está, las caras que se ven. Y la sorpresa fue de que esa cara de ese señor prácticamente es el de la foto, y el mismo señor que vemos que se esconde en el árbol, pues. Entonces es cuando empiezas a agarrar la onda. Con decirte, güey, que la señora de la renta, la dueña de la casa, cuando iba a ver la casa, porque cada 15 días iba a la casa a ver cómo estaba, a ver cómo la teníamos, a ver. Entonces, diario que iba, lo primerito que hacía la señora era irse hasta el huerto. Se regresaba y nos decía, ¿por qué están escarbando y la chingada? No, señora, pues es que nosotros no somos. Y ya, era todo, güey, se iba. O sea, ni siquiera revisaba los cuartos, ni siquiera revisaba nada. A ella le importaba el huerto, se iba directamente para allá. Hemos llegado al final de este episodio número 40, especial de Anécdotas Paranormales 6. Espero que les haya gustado y que de verdad les haya sacado muy buenos sustos. No me resta más que agradecerles por habernos escuchado hasta este momento. 40 episodios se dicen fáciles, pero la verdad es que no ha sido tan sencillo. Disfrutamos bastante poder compartir con ustedes todos estos temas tan interesantes y a veces tan terroríficos. Y sobre todo poder dejarles un mensaje positivo que quizás llegue a hacerlos cuestionarse acerca de todas las cosas que tienen a su alrededor. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. Ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores y además ya saben que pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify como El Baúl del Miedo. No olviden que pueden donarnos a nuestro Ko-Fi que se va a encontrar en la descripción de este video. Vayan abajo y la cantidad que ustedes pueden donarnos será muy buena, ya que nos ayudará a mejorar nuestros videos y el programa en sí. Muchas gracias y que tengan buena noche. Es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a